queridos hermanos, el mundo externo a la Iglesia, también aquellos sectores de la Iglesia que están demasiado permeados por el mundo, ha pretendido reducir, rebajar el contenido y la noción de la Iglesia para encajarla en sus propios esquemas. Naturalmente, este intento tiene formas extremosas que quizá nos preocupen menos de cerca, las formas del ateísmo y del agnosticismo. Pero en definitiva, a la pregunta ¿qué es? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Existe o no libertad? Y por tanto, ¿tiene o no sentido el hombre? Muchos se empeñan en responder diciendo que el hombre puede afirmar y ejercer su libertad, ser hombre, ser persona, sin necesidad de que por encima del universo, del conjunto de la realidad, haya ninguna otra libertad. El hombre sería la única libertad. Ateísmo en su forma extrema. Evidentemente, para esta forma de ateísmo, la afirmación de lo divino, es decir, la manifestación del Verbo encarnado, es lo que ellos llaman una alienación, un modo de evadirse de las propias posibilidades para echarse en brazos de una realidad falsa. Por consiguiente, para reconquistar las propias posibilidades, para desplegar plenamente la propia condición humana, habría que renunciar al misterio, a esa manifestación de una realidad superior en medio de nuestra oscuridad. Nos bastaríamos nosotros para iluminarla poco a poco. Otros, sin llegar a tanto, están prisioneros del agnosticismo, es decir, reconocen la necesidad de que nuestra libertad pequeña y vacilante se conecte con una libertad superior. Reconocen que sin esto nuestra libertad es un sueño, es una ilusión, no tiene valor alguno. Pero temen que esta conexión con una libertad superior sea imposible y prefieren, con estoicismo, aceptar esta especie de vacío dramático, esta soledad sin sentido que sería la vida humana, a afirmar esa realidad superior de cuya existencia o de cuya manifestación, por las razones que fueren, desconfían. Naturalmente, estas dos formas de pensamiento que están siempre asediando a la Iglesia y más de una vez se infiltran dentro de los creyentes, al contemplar el fenómeno histórico de la Iglesia que está ahí y que no se puede escamotear, y al reconocer que es un hecho grande, un hecho impresionante, tienden a explicarlo diciendo que la Iglesia no es más que una asociación de hombres que han sabido asimilar con especial viveza las aspiraciones o las inquietudes profundas del corazón humano, pero en definitiva aspiraciones o inquietudes que son comunes a todos los hombres, que no brotan de una revelación de arriba abajo, sino que brotan de la entraña misma del ser humano y que se manifiestan en todas las formas de la cultura, en los balbuceos de cualquier tribu, en el arte, en la literatura, en el pensamiento filosófico, etc. El hombre, en definitiva, no sería hombre si no atravesase la vida haciéndose continuamente preguntas que van más allá de las realidades inmediatas y tangibles que tiene entre las manos. Y esto es tan connatural al hombre que existe en todos. La Iglesia, por tanto, según esta interpretación, no habría aportado a la humanidad ninguna luz nueva. No sería más que la síntesis, especialmente viva,
de las preocupaciones comunes a todos los hombres. Y por tanto, su doctrina, su mensaje, su manera de enfocar la vida, sus actitudes prácticas, etc., no serían sino el reflejo del patrimonio común de ideas y de aspiraciones de la humanidad. En consecuencia, como la Iglesia, según esto, no aportaría nada nuevo, una vez que la humanidad, a esta altura de los tiempos, según ellos, se ha vuelto adulta, se han hecho universales la cultura, la sensibilidad artística, poética, etc., una vez que ya toda la humanidad es consciente de estas inquietudes íntimas, finas, que constituyen el tesoro presentado por la Iglesia no tiene ya ninguna razón especial de ser. Ha cumplido su labor en la historia, ha sido una adelantada, se ha anticipado, como se anticipa un gran maestro, un gran descubridor en el reino de la física o de cualquier otra ciencia. Una vez que su descubrimiento se propaga y se hace patrimonio común, el descubridor ya no tiene nada que hacer. Es una persona a la cual se le agradece el alto servicio histórico realizado, pero no tiene derecho a la pretensión de seguir ejerciendo una superioridad a lo largo de los tiempos. Ha pasado su época y quizá lo mejor que debía hacer era darse a sí misma el cese, o lo que es lo mismo, diluirse en la humanidad. Considerarse pues como una agrupación más, como puede ser una universidad, una corriente cultural o artística, una asociación más dentro de la gran corriente caudalosa de la humanidad, pero renunciar a la pretensión de ser portadora de algo peculiar y por tanto de algo exclusivo. Otros, quizá con más benevolencia, y estos llamaron muy fuertemente a las puertas del concilio, dirán que todavía, dada la triste condición humana, la proclividad de muchos hombres a lo grosero, a lo superficial, a la insensibilidad, todavía la Iglesia, como cultivadora de estas aspiraciones, de estas ideas más íntimas del corazón humano, tiene una razón de ser. Pero naturalmente, con la condición de que la Iglesia renuncie a todo lo sobrenatural, renuncie al misterio y se constituya solo en servidora de estas ideas o aspiraciones comunes y por tanto sea un estímulo, un factor en la obra de mejora, de purificación, de reconstrucción de la sociedad y de la vida humana. Es decir, el mensaje de la Iglesia debería reducirse a un repertorio de estímulos espirituales o de normas morales, el estímulo de la fraternidad, de la solidaridad, de la paz, de la justicia, etc., que son manifiestamente útiles para desarrollar la tarea humana inmediata, prescindiendo, claro está, de lo divino. Esta pretensión de utilizar a la Iglesia para fines inmediatos es verdaderamente grave, asediante, sobre todo desde fines del siglo XVIII. Y si nos fijamos bien, es lo que en el fondo se llama mundo moderno. Porque cuando se habla de mundo moderno, hay un gran peligro de estar repitiendo palabras sin significación. El mundo moderno, en el sentido en que él mismo se llama así, mundo moderno, en el sentido en que ha intentado que la Iglesia se adaptase al mundo moderno, consiste en la convicción de que o no hay nada divino, todo es humano, el hombre se basta a sí mismo, o lo divino que hay, misterioso, es impersonal
y solamente actúa, solamente se revela en el pensar y en el querer del hombre mismo. Dicho con otras palabras, el mundo moderno es el que piensa, con Hegel, por ejemplo, y todos sus seguidores, que lo divino se manifiesta en la cultura humana ordinaria, en ese despliegue a que aludía antes, del arte, de la poesía, de la filosofía, etc. Lo divino, el misterio, estaría en el hombre mismo, y el hombre no recibiría propiamente ninguna revelación de una personalidad o de una libertad distinta o superior. Él sería el que daría su ser más perfecto a lo divino. Lo divino que serpentea en las misteriosas sombras de la historia de la naturaleza, de un modo confuso e inconsciente, se volvería perfecto en cuanto el hombre se pone a pensar, se pone a querer, se pone a proyectar. Y entonces la revelación se identificaría sin más con la cultura humana. De nuevo la invitación a la Iglesia: ponte al servicio de la cultura humana y no pretendas tener una revelación y por tanto una autoridad peculiar para orientar a los hombres. Esta doble pretensión, la pretensión del cese, es decir, de que la Iglesia se diluya, o la pretensión de la reducción utilitaria, de que la Iglesia se ponga solo al servicio de los planes humanos y de que renuncie, por lo menos implícitamente, a la posesión del misterio, es decir, a una manifestación superior, siendo como es una actitud típica del pensamiento exterior a la Iglesia, en los últimos tiempos se ha infiltrado profundamente en el seno mismo de la Iglesia. Y por eso no nos extraña, y dicho sea de paso, que algunos sectores dentro de la Iglesia, incluso en asociaciones apostólicas, sientan una invencible incomodidad frente a la constitución del concilio sobre la Iglesia. No la toleran, porque afirma que es revelación especial de Dios, que es una manifestación histórica distinta de las que se ven a través de la cultura humana general, del arte, de la literatura, de la filosofía, que es realmente un hecho singular y que por eso la Iglesia no puede identificarse con cualquier otra asociación, porque ella tiene un mensaje específico, propio. Esto no se lo toleran algunos católicos, ya que su ilusión era que, lo mismo que a veces, hablando del ecumenismo, sueñan con que se borren todas las fronteras entre las confesiones cristianas, prescindiendo de la fe. Todos somos uno, seamos todos uno, ¿qué más da que haya o que no haya Santísima Trinidad, que la Virgen María sea o no Madre de Dios, etc.? Con esta misma indiferencia confusionista, aspiran algunos, pocos, a que la Iglesia se pueda sentar, si vale el ejemplo, en el aula de la ONU, como una fuerza más de las que representan el patrimonio común de la humanidad. Creo que a la luz de estas indicaciones se entiende, sin embargo, la Iglesia participará más o menos del patrimonio común de ideas, de aspiraciones, de proyectos de la humanidad, pero no es eso lo que la define. La Iglesia es, ante todo, testigo e instrumento de la presencia histórica de Dios que se ha manifestado, es decir, del Verbo encarnado. La Iglesia anuncia el Evangelio, y el Evangelio no es un libro, sino que es una buena noticia, es decir, un hecho histórico, la actuación de Cristo, Dios, hombre, mortal, resucitado, que por consiguiente da sentido, un sentido nuevo, por encima de todas las fuerzas y de todos los proyectos humanos,
al vivir de los hombres. Pero tenemos que dar un paso más. La Iglesia es el cauce de la acción del Verbo encarnado. Esto tiene mucha importancia porque es lo que distingue a la Iglesia católica de las concepciones no católicas, sobre todo de las concepciones protestantes más coherentes. La tendencia característica que ellos mismos reconocen del pensamiento protestante en su forma más pura consiste precisamente en esto, en negar que la Iglesia ahora, en el siglo XX, sea encarnación de Dios. Es decir, según esta tendencia, llevada a sus extremos, claro, se dio una encarnación del Verbo, una manifestación visible, histórica, de Dios en la vida humana, hecho hombre, en el tiempo histórico de Cristo, hace 20 siglos. Y se dará una nueva manifestación en los tiempos finales, cuando se transforme definitivamente el mundo, gracias a la resurrección de Cristo. Pero el tiempo intermedio sería un tiempo sin encarnación, sería un tiempo que viviría del recuerdo de la encarnación pasada y de la esperanza de la manifestación o de la superencarnación, diríamos, futura. Y por eso en esta tendencia la Iglesia no es más que una sociedad de hombres que viven de la palabra. Es la Iglesia de la palabra. La palabra como signo que evoca, que anuncia, pero nada más. Pero la encarnación es mucho más que la acción invisible del Espíritu Santo. La encarnación es, por definición, la acción de Dios encarnado, es decir, la acción de Dios a través de formas visibles humanas. En contraposición con esta reducción de la Iglesia a Iglesia de la palabra, Iglesia del recuerdo en definitiva, Iglesia de la esperanza, Iglesia del pensamiento humano, sin más, la concepción católica que ha querido exponer el concilio subraya el hecho de que la misma conjunción o sociedad de los hombres que creen en Cristo es el instrumento de que se vale Cristo para hacer presente de una manera sensible en este momento, en cada momento de la historia, su obra salvadora. De modo que así como el Hijo de Dios, explica el concilio en el número 8, se hizo sensible y actuó de una manera humana, asequible para los hombres, porque asumió la condición humana, así de manera semejante, el mismo Verbo encarnado, cuya etapa de actuación visible ha pasado ya, porque vivió unos años y luego desapareció de la escena, utiliza ahora, hasta que vuelva, la misma estructura social de los creyentes, la Iglesia, con su jerarquía, con sus sacramentos, con la predicación autorizada, magisterial de la palabra, etc. Por esto, la Iglesia en sus formas visibles, orgánicas, en sus instituciones, en su relación autoridad, súbditos, etcétera, etcétera, se parece, dice el concilio, al cuerpo, al ser o naturaleza humana del Verbo, mediante la cual se hizo visible entre los hombres y en favor de los hombres. Algunos, antes ya del concilio y alentados después por el hecho de que el concilio haya tomado esta comparación, la fuerzan hasta el extremo de afirmar, y esto se ha escrito muchas veces, que la Iglesia es la misma encarnación de Dios continuada en la historia. Quizá esta expresión, con ser muy sugestiva, no sea del todo afortunada.
Y ciertamente en nuestros días sería peligrosa. Sería peligrosa porque en nuestros días hay una tendencia llena de equívocos a divinizarlo todo, en el mismo momento en que se humaniza todo. Y es muy difícil ya trazar las fronteras. Muchas veces no se sabe si se está exaltando al hombre porque no necesita a Dios, o si se está diciendo que el hombre, a fuerza de desarrollarse, se convierte en Dios y se le diviniza de un modo muy confuso. Por tanto, decir que la Iglesia es como la encarnación continuada del Verbo, quizás sería decir demasiado. Quizás sería dejar entender, al menos hay peligro de ello, que nosotros mismos, pobres criaturas, aunque seamos elevados a la condición de hijos de Dios, somos ya como el mismo Cristo, somos Verbo encarnado. Y esto puede decirse, pero como saben muy bien, con muchos distingos y sobre todo con mucha humildad. Importa ante todo, por mucho que acentuemos la unidad vital entre la Iglesia, los creyentes y Cristo, hasta ya poder llamarle cuerpo místico a esta unidad, importa seguir afirmando que Cristo es Cristo y nosotros no somos Cristo, aunque participemos misteriosamente de su vida y de su destino. La supremacía de Dios, la supremacía de Cristo, tiene que ser mantenida en un tiempo en que todo empuja a olvidarla con 1000 pretextos. Por eso, y termino, en realidad cuando el concilio dice que la Iglesia se asemeja al misterio del Verbo encarnado, dicen que la Iglesia es el sacramento del misterio del Verbo encarnado, el sacramento de la unión de Dios con los hombres y por tanto de la unión de los hombres entre sí, de esta unión que se establece no solo por vínculos técnicos, culturales, políticos, sino por esta irrupción de vida superior que da su plenitud a la esperanza humana. ¿Has escuchado Fuego en la Noche?